Dice, como está escrito, estoy en Romanos en el capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Debemos de orar, debemos de buscar la presencia de Dios y de darle el honor y la gloria al Señor. El hombre se cuestiona mucho en lo humano. El hombre duda, divaga en muchas cosas, se cuestiona en lo humano y no en lo divino, porque no puede ver las cosas divinas. La vida está en control de Dios. Dios tiene el control de la vida. Estoy en Marcos, en el capítulo 9. Marcos, capítulo 9, del verso 14 al 29. Lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo en esta mañana. El hombre duda, divaga en muchas cosas, se cuestiona en lo humano y no en lo divino, porque no puede ver las cosas divinas. La vida está en control de Dios. Dios tiene el control de tu vida y de la regeneración también, del control de la vida y la regeneración y renovación en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a leer este pasaje. Tengo cuatro pasajes que quiero leerte, demostrando lo que Dios hizo en cada una de estas personas y lo que puede hacer en tu vida para que no te prives de la voluntad y la buena voluntad de Dios en tu vida y que creas en el poder de Dios. ¿Cuántos hermanos han llamado aquí para que oremos por ellos y Dios los ha restaurado? Sea la gloria a Dios por siempre en el nombre de Jesucristo. Dice así en el poderoso nombre de Jesucristo. Estoy en 9 de Marcos 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndoles se asombró, y corriendo a él le saludaron, al Señor Jesús. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el Señor, el padre del joven. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dijo, este género
con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es necesario el ayuno y la oración en tu vida y en mi vida para que el poder de Dios se manifieste y Dios glorifique su presencia en nuestras vidas. Porque cuando tú estás en la primera vida no tienes relación con Dios. Cuando tú te arrepientes en la segunda vida es cuando Dios manifiesta su gloria y su poder y hace que su presencia sea manifiesta en tu vida. Y este muchacho, este señor, le dice inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ayuda a mi incredulidad. Ya estaba en la voluntad de Dios, ya no estaba en su voluntad. Y dijo: tú puedes hacerlo, Señor, hazlo. Y el Señor lo hizo. Reprendió al espíritu, se fue fuera ese espíritu inmundo. Le preguntaron los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Dijo: este género no sale más que con oración y ayuno. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay gente que está enferma. Me detengo un segundo de palabras que el Señor me ministraba y te las quiero dar. Hay ligaduras, ataduras, coyundas, cadenas, lazos de opresión, de maldición y yugos en enfermedad, en pecado, en la carne. No necesariamente tienes que estar enfermo, pero ahí permanecen en vicios. Cuando me refiero a la carne son vicios de fornicación, de adulterio, de alcoholismo, de tabaquismo, de cosas, de lujuria, de inmundicia. Todo eso, a eso me refiero. Hay ligaduras, ataduras, coyundas, cadenas, lazos de opresión y maldición y yugos tienen que ser rotos. Solamente el Señor puede romper esos yugos, esas ataduras, esos lazos de opresión, de maldición y yugos. Operan en la enfermedad, operan en el pecado, operan en la carne. Y Satanás los puede poner en tu vida si desobedeces a la palabra del Señor. Y entonces tú puedes pedirle al Señor su ayuda y el Señor inmediatamente cuando la presencia de Dios viene, esas ataduras se rompen. No soportan la presencia de Dios. El Señor la rompe cuando tú le pides perdón a Dios y le pides: Señor, ten misericordia de mí, rompe estas ataduras. Y el Señor lo hace. ¿A través de qué? De la oración. ¿Y de qué? Del ayuno. No hay oración, no hay oración, no hay ayuno. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo? Porque Él era Dios y tenía todo poder y autoridad y deidad. Y los discípulos no pudieron. Porque tiene que ser con oración y ayuno. Nosotros tenemos que hacerlo con oración y ayuno y fe. ¿Dónde? En el Señor Jesucristo. El Señor honra esa palabra. El Espíritu Santo honra a los hermanos que tienen fe. Honra la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Es la ayuda que Dios nos da a través de su presencia. Estoy en Marcos, en el capítulo 1. Estoy en Marcos, ahí están todos los pasajes. En el capítulo 1, del verso 40 al 45. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Vino a él un leproso rogándole que, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Vino a él un leproso en el poderoso nombre de Jesucristo. Estoy en Marcos 1, 40, 45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante la lepra, y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Que era un espíritu de tormento. ¿Dónde? En la enfermedad, en la ligadura, esa atadura, esa coyunda, cadena, lazo de opresión, de maldición y yugo. ¿Y qué le dijo? Sé limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido, él comenzó a publicarlo a muchos y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos. Venían a él de todas partes.
a buscarle. ¿Para qué? Para que el Señor hiciera la obra en ellos. Ahora tú debes de buscar la presencia de Dios y debes de pedirle al Señor Jesús que Él sea el que haga la obra en ti. Que Él sea el que haga la obra en tu vida y en tu alma y en tu ser. El Señor Jesucristo quiere que confíes en Él para que haga la obra en tu vida. Salvarte, liberarte, traer a tu vida salvación, perdón, arrepentimiento y perdón de pecados. Estoy en Marcos, en el capítulo 2, 1:12. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Otro testimonio de un paralítico. Te lo voy a leer en el poderoso nombre de Jesucristo. Estoy 2:1-12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él algunos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús esta fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego que Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor Jesús tenía el poder de hablar tan solo con verlo. Cuando el joven endemoniado echaba espumarajos, le sacudió el espíritu. Nada más con verlo. Cuando el Señor Jesús tocó al leproso, fue sano y limpio, y ese espíritu inmediatamente salió de él. Y cuando este paralítico le dijo: toma tu lecho, ve y anda, y era paralítico, era leproso, era endemoniado, estaba endemoniado. Por eso hay ataduras demoníacas que el diablo se encarga de poner para destruir, vir a robar, matar y destruir. Satanás no tiene miedo, por eso lo hace. El Señor reprenda al diablo y toda obra de inmundicia en el nombre de Jesucristo. Necesitas el poder y la autoridad de Dios para exponer esta palabra, porque esta palabra tiene poder y tiene vida. Tiene poder, trae perdón, salvación y arrepentimiento a todo aquel que cree. Si tú quieres creer, puedes hacerlo, porque el único que se va a beneficiar vas a ser tú. El único que va a recibir la presencia y la potencia de Dios, como dice el apóstol Pablo, porque es poder y potencia de Dios a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Hay 3 grupos en esta vida hoy en día. Uno es la iglesia, otros son los judíos y otros son los gentiles. ¿Tú en qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿Estás en la iglesia? Y está en la iglesia, hay una iglesia que es verdadera, que el remanente permanece en ella, en el nombre de Jesucristo. Y hay una iglesia de evangelio comercial que busca las cosas de esta vida. Y hay una iglesia que busca y que manifiesta la presencia de Dios. ¿Tú en qué iglesia estás? ¿En la que manifiesta la presencia de Dios? ¿En la que se esfuerza? ¿En la que dedica su vida a Cristo? ¿O en la iglesia que busca las cosas de este mundo? Debes de saber qué vas a hacer en tu vida, porque la presencia de Dios es real en nuestras vidas. La presencia de Dios es real en nosotros, porque somos testigos de Dios
y el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas para gloria de su nombre. Yo he pasado por 7 o 8 veces en valle de sombra de muerte, ya donde no hay solución, donde no hay nada que me pueda ayudar, donde no hay nada humanamente que me pueda restituir, pero el Señor me mantiene en pie. Y es para gloria de su nombre. Yo le doy la gloria, la honra y la alabanza al Creador del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 17:1-3? Que te conozcan a ti, al único, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su Santo Espíritu, te va a llevar tiempo conocer al Espíritu Santo. Saber el misterio de la Biblia también te va a llevar tiempo. Te va a llevar tiempo estar en la palabra de Dios y conocer al Padre también. Pero en el mundo no has obtenido nada. Eso es la palabra de Dios, escúchala porque es para ti que me estás oyendo. En el mundo no has obtenido nada más que fracaso, derrota y pecado, inmundicia. En Cristo tendrás herencia en las mansiones celestiales. Si tú estás en Cristo, si tú eres un pastor que has dejado la obra, hoy el Señor te llama por nombre y te dice: levántate y anda. Levántate y camina en mi presencia para gloria de tu nombre, para gloria de su nombre del Señor Jesucristo. El Señor quiere bendecirte y quiere ayudarte a todo el que está enfermo. Si tú crees y dejas tus posibilidades y dejas que Dios obre, el Señor lo va a hacer. Deja que Dios obre, que Dios manifieste su gloria y date cuenta de lo que está escrito aquí como testimonio, porque dice: he guardado tu palabra y tus testimonios he amado, dice el salmista. Me hablaste de las profundidades del Seol. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. Estos son los testimonios de Dios: que sana al leproso, que levanta al paralítico, que libera al endemoniado. Es la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas de una manera gloriosa. Estoy en Marcos 4, en el capítulo 4, versos 20 al 25. Lo leo en el nombre de Jesucristo, del 21 al 25. También les dijo: ¿acaso se entrega a la luz para ponerla debajo del ataúd o debajo de la cama, no para ponerla en el candelero? También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del ataúd, del almud, o debajo de la cama, del almud o debajo de la cama, no para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Debemos de permanecer en el Señor de verdad y de corazón, y de darle el honor y la gloria. Vemos que hay hermanos que quieren aparentar que son salvos y que la presencia de Dios no está en ellos. Que les gusta el culto, tienen fe, les gusta diezmar, ofrendar, les gusta hacer cosas para la iglesia, pero no son salvos, porque no han dejado las cosas de este mundo. Y dice la Biblia que si sufrimos, reinaremos también como Él reina, para gloria de su nombre. Estaremos con Él para siempre, con el Señor Jesucristo. Y si tú no has logrado vencer las cosas de esta vida, no vas a reinar, no vas a tener la vida eterna. Porque por la vida eterna debemos de luchar todos los días de nuestra vida. Debemos de desear y anhelar la unción y la presencia de Dios en nuestra vida es manifestada. La presencia de Dios es real en nuestras vidas. Por eso dice, también les dijo: ¿acaso
se trae a la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama, no para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No tienes que dar al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, porque si das con poco, se te va a quitar. Acuérdate de los talentos. Acuérdate de la obra de Dios en tu vida. Estoy en Lucas, en el capítulo 13. En el capítulo 13, en el versículo 22 al 30. Lo leo rápidamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La puerta estrecha. 13, 10 al 17, perdón. 13, del 10 al 17. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en aquel día de reposo. Fíjate, estaba en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y ansiaba y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe de trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué significa? Que la ley era una, pero el Señor puso la ley para que se hicieran cosas buenas. Y ahora resulta que ellos querían prohibirle al Señor Jesús que siguiera haciendo su bondad y su amor y su gloria manifestada, porque ellos querían obedecer, someterlo a la ley de ellos. Y la ley fue hecha: amarás. ¿En qué se resume la ley? Amarás a Dios sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él ama al Padre sobre todas las cosas, el Señor Jesús, y a su prójimo como a sí mismo. Y sanó a esta persona. Y así se debe de resumir la ley. Y ellos veían religiosamente esto, no lo veían divinamente, sino religiosamente. El sacerdote de la sinagoga estaba enojado porque le dijo que 6 días habían hecho y que en el séptimo no se debería de hacer nada. Pero se debería hacer lo bueno. Y ahora, en este día, puedes escoger el día que tú quieras: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nosotros agarramos el domingo porque los apóstoles hicieron el culto el día que resucitó el Señor Jesucristo, el domingo. Y nosotros lo hacemos para gloria de Dios, guardamos este día para gloria de su nombre. Y el Señor hizo que se guardase este día
para estar con sus hijos, para que no hubiera ningún obstáculo, porque los quiere bendecir y darle su presencia y cosas divinas, pero la iglesia hasta este día no ha entendido eso. No quiere las cosas divinas. Quiere un carro nuevo, quiero una cuenta de 2 millones o 3 ahí en Facebook, en YouTube, quiero esto, quiero aquello, quiero una casa, otra casa, un hotel, quiero esto, puras cosas vanas. ¿Ve lo que pasó en Turquía? ¿Cómo se destruyó? ¿De qué sirven las cosas? Debes de mantenerte en la obra de Dios, pero debes de amar la presencia de Dios. Debes de conocer el propósito de Dios en tu vida. ¿Quién lo va a hacer? Lo debes de hacer tú. Nadie lo va a hacer por ti. Tú lo debes de hacer para ti mismo y para que Dios se glorifique en tu vida. Tú esperas a que alguien más lo haga. ¿Por qué el hermano no ayuna por mí? Porque es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad orar y ayunar. Es tu responsabilidad predicar. Es tu responsabilidad llevar el evangelio. Si dices que eres hijo de Dios y que proclamas la fe de Jesús y que exaltas el nombre del Señor, entonces debes de hacerlo con ánimo voluntario y de corazón. Estoy en la conclusión de este tema en Lucas 13, 22, 30. El que toma un poco la santidad vive en pecado. Y solo el hombre carnal puede hacer eso. El hombre que está en lo espiritual no puede hacer nada de eso, sino que honra la presencia de Dios, porque camina en temor y en temblor. Lucas 13, 22, 30, ahí está la conclusión. Lo leo en el nombre de Jesucristo. Es para todos, todos lo leímos, todos lo recibimos para gloria de Dios. Pasaba Jesús por ciudades, aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzados, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, emprendéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que sean primeros, y primeros que sean postreros. Angosto es estrecho es el camino, y la puerta es estrecha, y muy pocos la hallan en esta vida, acuérdate. La única que tiene el poder de espiritualizarte es la oración. Busca la oración, busca el ayuno, dile a Dios que enderece tu camino, que te lleve por el sendero que Él te debe de llevar. Angosto es el camino y estrecha es la puerta que te lleva a la vida eterna, muy pocos la hallan. Permanece en la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús, lo que decíamos en el devocional, en Colosenses, que éramos extraños y enemigos de vuestra mente, pero el Señor nos presentó sin mancha y sin mácula delante del Padre. Y dice que permanecimos, y en verdad permanecemos en la fe del Señor Jesucristo, y movernos de la esperanza bienaventurada. El Señor te bendiga grandemente, que esta palabra sea en tu vida hecha en una manera gloriosa. Nada de todo esto estaba en las posibilidades humanas. Todo esto que te he predicado, nada de todo esto que te he predicado estaba en las posibilidades humanas. Pero ellos creyeron: el leproso, el endemoniado, la mujer que estaba encurvada y el paralítico. Confiaron en Jesús, le dieron su confianza al Señor Jesús su vida entera. En esta vida está llena de derrota, de miseria, de dolor, de angustia y de desolación,
y de pecado y de inmundicia. Huye del pecado, huye de la inmundicia, busca a Cristo, camina, pídele al Señor perdón, arrepentimiento y salvación, para gloria de su nombre. Tú tienes la decisión de confiar o de seguir igual. Ven a Cristo, Él tendrá misericordia de ti. El único consejo final que te doy es que tu vida esté puesta en el Señor Jesucristo. El Señor sea honrado y bendecido su nombre. Oramos a Dios en esta tarde, inicio de tarde. Oramos a Dios. Quiero orar por tu vida. Si necesitas oración de alguien, pon nombres completos. Pon nombres completos para que oremos por ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos estar orando por tu vida. Queremos estar orando por tu vida. Estamos orando esta semana por Aramis Gonzalo y por Jorge Antonio. Estamos pidiendo a Dios lo que ellos han pedido y estamos orando por personas que escriben y que toman el tiempo de hacerlo. Y oramos por todos los hermanos que han pedido oración. Seguimos haciendo, tenemos una lista extensa de hermanos que estamos orando. Y muchos han sido sanos, hermanos que han venido enfermos de cáncer del corazón, que Dios los ha sanado en las posibilidades que ellos no tenían, pero Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho para gloria a su nombre. Señor te bendiga. Oro, Señor, bendice esta palabra. Inclinamos nuestro rostro, elevamos nuestro corazón a Dios. Tengo un minuto para hacerlo. Padre, te pido que bendigas tu palabra en cada vida y en cada alma. He predicado como tú me has pedido en este día y lo hago para gloria de tu nombre. Manifiesta tu poder y tu gloria. Trae libertad.